Bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano, y hoy vengo para predicar un sermón que pienso es muy importante, ¿ok? Quiero ir a 1 Corintios 1 y versículo 10 y quiero empezar diciendo que no estoy enojado, ¿ok? Yo no vengo en esto para, pues, enojarme, yo no voy a gritar o algo así, pero estoy un poco, ¿cómo es la palabra? Estoy un poco triste, porque yo veo muchos predicadores que no predican bien la palabra de Dios. Entonces yo quiero venir hablando contigo, ¿verdad? De algo que para mí es muy importante. Voy a hablar personalmente de cosas que debo mencionar, ¿ok? Entonces venga conmigo primeramente a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Y ahí la palabra de Dios dice: os ruego pues, hermanos, qué interesante que está escrito a Corinto, ¿ok? Y en Corinto está hablando y está diciendo esto, está diciendo que esa iglesia que sabemos es malo, ¿verdad? Un hombre lleno de fornicación, una iglesia mala. 10 versículos y llegamos a eso. Esa es la primera cosa que dice Pablo a esa iglesia. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todas una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos. El apóstol Pablo dice a esa iglesia: mire, debemos tener la misma mente, debemos pensar lo mismo, debemos unirnos en la verdad, y no debemos predicar otra cosa. Bueno, yo fui un poco largo en inglés, quizás en español yo voy más corto, pero quiero darte un poco de historia, ¿ok? Y este sermón está titulado Lo que significa creer en la sangre, lo que significa creer en la sangre. Yo acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador el 29 de julio de 1992. Y estuve en la iglesia pues casi toda mi vida, pero a la edad de 18 acepté. Porque estuve en la iglesia antes y no fui salvo. Porque nosotros fuimos a iglesias que no predicaron el evangelio correcto. Y por esto no entendí, mal entendí el mensaje. Nadie me enseñó el evangelio verdadero. Ellos me dijeron, para no ir al infierno, pues pide el perdón de Dios en oración. Diga la oración del pecador. Entonces yo hice otra vez. Y yo pensé que si hago buenas obras, yo voy al cielo. Entonces mucho que creí yo era no lo que la Biblia enseña, era pues doctrina no sana de muchas iglesias. Pero la edad de 18, mi Señor me ganó a Cristo. Y de la edad de 18, mi papá me dijo, ¿eres salvo, hijo? Y yo dije, pues fui bautizado y voy a culto y hablé en lenguas, que supuestamente, según ellos. Y bueno, fui bautizado, hago buenas obras, y entonces quizás sí. Y mi papá dijo, no, eso no es el evangelio. Y mi papá me explicó cómo ser salvo. Y en este día, el 29 de julio de 1992, era la primera vez en mi vida que escuché yo el evangelio de cómo ser salvo. Y yo dije, wow, porque nadie me había enseñado esto antes. Y mi papá me enseñó 1 Corintios 15, 1 al 4, y después me enseñó Romanos 3:25. Y Romanos 3:25 dice que salvación es por la fe en su sangre. Y yo entendí, oh, Cristo derramó su sangre por mí. Él es mi sustituto que murió en mi lugar por mis pecados. Y dice la Biblia, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Ok? Somos salvos por la sangre. Pero en los Romanos 3:25, mire lo que dice. Un versículo buenísimo, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre. Y mi padre me explicó, ¿qué es propiciación? Bueno, propiciación es, mi papá me explicó, como una sustitución. Si uno peca,
él tiene que ser castigado, él tiene que pagar por su pecado. Pero si uno paga en su lugar, es su sustituto. Entonces él me dijo, hijo, Jesús es tu sustituto, quien murió por ti en tu lugar por tus pecados. Entonces tú tienes que aceptar a Cristo por fe en su sangre. Bueno, yo entendí, Cristo pagó en mi lugar. Y si yo acepto por la fe en su sangre, Él me salva y me da vida eterna. Y esto es cuando yo acepté al Señor como mi Salvador y estuve bien feliz sabiendo que la salvación era por fe en lo que Cristo hizo, no en lo que hago. Después de ser salvo, mi papá me llevó a varias iglesias. Fuimos a iglesias en Pensacola, a Pace, a Milton, ¿verdad? Aquí, en esta zona, en este lugar. Y yo escuché la prédica de los pastores y los pastores dijeron, hay que confiar en la sangre de Cristo, hay que poner tu fe en Cristo. Romanos 3:20. Y mucho escuché el mismo mensaje de salvación que mi papá me había dicho. Porque esto es lo que la Biblia dice, por la fe en su sangre. Después de como 5 años menos escuché. Muchos pastores fueron antiguos y murieron. Los nuevos que salieron de sus institutos o colegios o universidades no dijeron lo mismo. Y menos escuché la prédica, ponga tu fe en la sangre de Cristo. Después de 10 años, ahora 32 años habían pasado. Yo en el ministerio por 32 años. Y muy poco escucho yo predicadores diciendo, para ser salvo hay que poner su fe en la sangre de Cristo, porque es la sangre que salva y hay que confiar en la sangre. Y para mí es una vergüenza. ¿Por qué no predican los pastores hoy lo que predicaron los pastores de los tiempos anteriores? Los antepasados. Esto es mi pastor, que era mi pastor cuando yo acepté al Señor. Y yo empecé a ir a esta iglesia, más por allá está, y yo matriculé en su instituto bíblico y gradué de ahí. Y yo escuché a él predicando, hay que poner la fe en la sangre de Cristo. Estas son las palabras de él, ¿ok? Si tú eres salvo, tú sabes que la única manera de ser salvo, o sea, el único camino al cielo es por la sangre derramada de expiación de Jesucristo. Si tú no lo sabes, es porque tú eres perdido. Estas son las palabras, pues, tan fuertes de él. En su libro, La Simplicidad de Salvación, página 12 de 1987. Otra vez, estoy traduciendo de inglés, ¿ok? Si tú eres salvo, tú sabes que el único camino al cielo es por la sangre derramada de expiación de Jesucristo. Y si tú no lo sabes, es porque tú eres perdido. Él predicó salvo por fe en la sangre de Cristo. Bueno, hace poco escuché a muchos de esta misma escuela diciendo otra cosa. Y ellos están empezando a atacarme a mí diciendo, Roberto Breaker predica algo que no es bíblico. Él dice, pon tu fe en la sangre. Esto no es lo que creímos nosotros, no es lo que predicamos nosotros. Esto no es, pues, cómo ser salvo. Y yo digo, ¿cómo? Esto no es lo que él predicaba antes. Alguien cambió. ¿Quién cambió? ¿Yo o ellos? Pues ellos, yo no. Entonces yo veo esto y yo digo, wow, ¿por qué? Ahora, cuando mi papá fue al Instituto Bíblico, y bueno, ¿sabes qué? Yo gradué del Instituto Bíblico en 1998 de esta escuela, ¿ok? Mi papá fue allí, pero no graduó, pero fue allí para tener clases. Y mi papá dice, yo recuerdo cuando el pastor allí predicó en contra de los evangelios falsos. Y él llamó un evangelio falso el evangelio sin sangre. Porque el evangelio verdadero es salvo por fe en la sangre. Entonces yo escuché a mi papá, yo escuché a predicadores predicando bien. Yo salí en el ministerio predicando y todavía sigo predicando Romanos 3:25 por la fe en su sangre.
pero muy pocos predican esto y hasta la escuela donde yo vi ya no predican lo mismo. Para mí estoy bien triste, porque yo tengo el mismo mensaje y ellos han cambiado. ¿Por qué? ¿Por qué el cambio? Bueno, mucho que puedo decir, pero hoy en día muchos están atacando a mí diciendo, oh, este Roberto Breca predica demasiado de la sangre. Y ellos dicen cosas así, él es uno de los que cree en la sangre solamente. Él es una secta falsa de creer en la sangre solamente. Esto es que escucho de otros que ellos están diciendo de mí. Que yo soy fulano, pues, muy loco que predica otro evangelio. Para mí, esto no es vergonzoso para mí, porque yo sé que yo predico la verdad. Para mí es una vergüenza para ellos, para aquellos que han cambiado el mensaje. Y ellos están predicando un evangelio sin sangre, cuando ellos, antes, cuando él estaba vivo, ¿verdad? El pastor mío en aquel era en contra de lo que ellos predican hoy en día, llamándolo un evangelio sin sangre. Ok, con esto dicho, ¿qué predico yo? Ellos erróneamente, ellos mientan en decir que yo predico otro evangelio y que mi evangelio es solo creer en la sangre. Yo no sé qué entienden eso, porque yo no entiendo. Si la Biblia dice por fe en la sangre, es por fe en la sangre. Yo no entiendo de qué dicen. Pero yo recuerdo lo que me predicó el pastor de aquel entonces del Instituto Bíblico. Y yo solo predico lo que él enseñó. ¿Ok? Porque la Biblia lo dice. Y un predicador antiguo dijo, uno no puede predicar el evangelio sin predicar la sangre. Y uno no puede predicar la sangre sin predicar el evangelio. Porque son lo mismo. ¿De qué significa? Bueno, el evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y allí habla la Biblia del evangelio y dice que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. El evangelio tiene 5 puntos. Bueno, en realidad tiene como 7. ¿Cuáles son los 7? Cristo murió. ¿Cómo murió? Pues derramando su sangre. Cristo murió derramando su sangre y por nuestros pecados fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, 2 veces dice. Entonces yo veo 7 puntos en el evangelio. Pero la sangre podemos ver en todo el evangelio. Murió. ¿Cómo murió? Derramando su sangre. Y Cristo derramó su sangre, ¿ok? Fue sepultado. ¿Dónde? En la tierra. Y la tierra es donde su sangre derramó. Y la Biblia nos dice en Hebreos que la sangre de Cristo clama a Dios del suelo o de la tierra. Y la Biblia dice que Él resucitó. Y yo te voy a mostrar algunos versículos que cuando Cristo murió y resucitó, Él llevó su sangre al cielo para ponerlo allí en el cielo. Entonces, Cristo derramó su sangre, sí, pero lo llevó también cuando resucitó y allí está en el cielo la sangre derramada de Cristo. Gracias a Dios. Vamos a ver estos versículos porque hay algunos que dicen, este no importa. Pero ve cómo la sangre está intermetido entre el evangelio. Nadie puede predicar el evangelio sin predicar la sangre. Nadie puede predicar la sangre sin predicar el evangelio. Y otra cosa, según las escrituras, 2 veces. Conforme a las escrituras, dice otro. ¿Cómo derramó su sangre? Pues en la cruz, pero como un cordero, ¿verdad? Aquí el cordero de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando uno pecó, tenía que traer un sacrificio y derramar la sangre, y era un cordero. Esto era el Antiguo Testamento y esto solo pagó por los pecados pasados. Pero lo que tenemos en Cristo es que Él murió como un cordero por todos los pecados, pasados, presentes y futuros.
Entonces Jesucristo es el Cordero de Dios. Entonces, según las Escrituras, cada vez que mataron un sacrificio, es un tipo de el sacrificio verdadero, Jesucristo. Entonces, yo veo el Evangelio como un Evangelio ensangrentado. ¿Ok? Es correcto decir un Evangelio lleno de sangre. No puedo yo predicar el Evangelio sin predicar la sangre. No puedo predicar la sangre sino por predicar el Evangelio. Por esto, el mensaje, lo que significa creer en la sangre, significa creer en lo que Cristo hizo en pagar por nuestros pecados y también lo llevó así arriba en el cielo y ahí está. Y cuando recibimos Cristo por la fe en la sangre, cuando somos salvos, confiando en lo que Él hizo por nosotros, su obra terminada, esa sangre Dios lleva y nos limpia de nuestros pecados. El alma de nosotros está limpiada completamente con la sangre de Cristo. ¿Sabías tú eso? Algunos predicadores dicen que no. Algunos predicadores dicen, no es la sangre que salva, solo la muerte. Bueno, ellos ni idea tienen de lo que hablan. Y hay famosos predicadores calvinistas que dicen, no es la sangre, es solo la muerte. Ellos no saben nada. Es la sangre. Y es importante predicar la sangre. En Hebreos 8:5 leímos. Hebreos 8:5. Dice, los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue avisado por Dios a Moisés cuando estaba para hacer el tabernáculo. Porque mira, dice, haz todas las cosas según el modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Cuando Dios mandó a Moisés a hacer el tabernáculo aquí en la tierra, esto era un símbolo o un tipo o un modelo de lo que está en el cielo. Y sabemos esto porque la Biblia nos dice en Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas en los cielos fuesen purificadas con estas, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en lugares santos hechos de manos, que son figuras del verdadero, mas en el cielo mismo, dice, para aparecer ahora por nosotros en la presencia de Dios. Ahora voy a leer versículos 11 y 12. Pero cuando Cristo murió, la Biblia dice, después de resucitar, ¿qué pasó? Él entró en el lugar santísimo. Más dice el versículo 11, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hizo de manos, es decir, no de este edificio, ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, Él entró una vez en el lugar santo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Cuando resucitó Jesucristo, Él directamente entró en el lugar santísimo, en el tabernáculo, ahí en Israel, en la tierra. No, ya sabemos que no. Entonces, según la Biblia, Cristo fue arriba, donde está el tabernáculo en el cielo, y Él entró allí donde hay arca, y Él echó su sangre allí delante de Dios Padre. Y Dios Padre dijo, acepto esa sangre para los que aceptan y son salvos de todos los pecados. Entonces, el Evangelio está lleno de sangre. Y como uno puede predicar otro Evangelio, ni idea. Porque el Evangelio es Cristo murió derramando su sangre. Fue sepultado. Pues ahí, sepultado en el mismo suelo donde había su sangre. Resucitó. ¿Para qué? Para llevar su sangre arriba y ponerlo ahí en el altar. Y Revelación o Apocalipsis 1:5 dice que cuando somos salvos somos lavados en la sangre de Cristo. Pero una cosa que escucho yo, y esto, ¿sabes qué? Esto aprendí de la Biblia de mi pastor anterior, de donde yo fui al Instituto Bíblico. Pero yo he escuchado de varios que me dicen que ellos escuchan de pastores que fueron al mismo instituto bíblico que yo, que prediquen al contrario, que prediquen otra cosa, que no prediquen nada de la sangre. Y ellos dicen, Roberto Breaker, él es un hereje, él no sabe de qué habla porque no importa la sangre y uno no tiene que escuchar ni saber nada de la sangre para ser salvo. Y yo me quedé espantado. ¿Cómo pueden ellos
ir al instituto donde yo aprendí esas cosas y salir sin predicarlo, sin creerlo. ¿Son salvos? Otra vez, estas son las palabras de él que me enseñó. Si tú eres salvo, tú sabes que el único camino al cielo es por la sangre de expiación derramada de Cristo Jesús. Si tú no lo sabes, es porque tú eres perdido. Perdido. ¿Ok? Entonces, yo predico el evangelio verdadero. Y yo quiero seguir predicando. Pero yo escucho de otros, porque aquí vivo en Pensacola y donde yo fui al Instituto Bíblico está en Pensacola. Yo salí de esta iglesia años atrás, porque yo vi que ellos están apartando, predicando otra cosa. Y yo no quería seguir a los que están apartando de predicar el evangelio. Como te digo, ¿verdad? Cada iglesia donde yo fui, cuando yo acepté al Señor, predicaron, ponga tu fe en la sangre. Pero menos y menos y menos escuché. Y yo vi que muchos en esa iglesia empezaban a predicar otro evangelio. Y para mí esto era una vergüenza. Y yo dije, bueno, me aparto entonces. Y estoy feliz que apartí. Porque yo no quiero estar parte de una iglesia que no predique el evangelio de sangre. ¿Ok? Aquí donde reunimos nosotros, tenemos culto nosotros aquí. Y donde reunimos hay un hombre que viene a culto que me contó que él estaba el otro día repartiendo folletos y él encontró uno de esa iglesia. Y él dijo, ¿tú conoces a mi pastor Roberto Breaker? El hombre dijo, este Roberto Breaker, él es muy malo, él es hereje, él es apóstata, él predica otro evangelio que nosotros. Y mi amigo dijo, mentira, ¿por qué dices tú eso? ¿Tú has visto a Roberto Breaker y sus videos? No, confesó la persona. Tú tienes que verlo porque esto no es verdad. Y la persona dijo, pero yo escuché que él predica solo creer en la sangre y esa es una secta falsa y cosas así. Y él dijo, no, él tiene la verdad y él predica lo que tu pastor antes predicó de morir. Y la persona dijo, wow, yo voy a ver a Roberto Breaker entonces. Pero para mí una vergüenza que el pastor ahí ahora no predica la verdad. Y qué triste. Entonces yo he escuchado de gente que dicen que ellos están mintiendo de mí. Y yo hago este video no hablar mal de ellos. Yo oro por ellos y yo creo que ellos necesitan pues ir a Dios. Y espero que van. Pero la cosa que yo sé es que cuando yo fui al Instituto Bíblico, yo lo escuché bien. Y él dijo, si tú eres salvo, tú sabes que la única manera de ir al cielo es por la sangre de Cristo. Y si no lo sabes es porque eres perdido. Mire, la cámara, ya la batería está bajada, entonces yo voy rápido a terminar. No voy a decir todo lo que di en inglés porque no importa. Solo quiero decirte eso. Muchos hoy en día están predicando otro evangelio que no es el evangelio. Prediquen un evangelio sin sangre. Prediquen cosas así. Solo pide de Dios la salvación. Solo invite a Cristo a entrar en su corazón. Solo ser bautizado en agua. Solo por tal. Y cambian. Y esto todo deja la sangre. Evita la sangre. Y esto es un evangelio sin sangre. Yo quiero andar fiel predicando el evangelio de sangre. Y yo voy a continuar predicando lo que yo aprendí. Y es una cosa vergonzosa que muchos hoy en día predican otro evangelio. Mucho que di en inglés, ya no me queda tiempo porque ya va la batería. Pero quiero decirte eso. Yo he recibido muchos correos electrónicos, ¿verdad? Comentando abajo, cartas por correo de gente que dicen, don Roberto, yo acepté al Señor por medio de tu prédica, predicando el evangelio correcto. Y quiero decir gracias. Y la cosa que deseo es, si tú has aceptado a Cristo por la fe en su sangre, por favor póngalo abajo. Porque queremos que la gente mire más testimonios de salvación. Y mi deseo es que ellos empiezan otra vez a predicar el evangelio puro. Y qué vergüenza que han apartado. Casi quiero mencionar nombres. Porque cuando yo salí, yo dije, yo no voy a hablar mal de ustedes si tú no hablas mal de mí.
Y esto era mi promesa, pero yo escucho de todos lados gente mintiendo. Y a mí no importa lo que ellos dicen de yo. A mí lo que importa es si predican el evangelio correctamente o no. Y yo escucho que ellos están diciendo cosas nefosas. Ellos están diciendo, Roberto Breaker es un apóstata y él se apartó predicando solo sangre y nada más. Ni idea lo que significa eso. Y ellos dicen, este Roberto Breaker, mire, él está confundiendo a otros con lo que predica. No, estoy explicando bien que Cristo murió en la cruz en tu lugar, pagando por tus pecados, derramando su sangre, fue sepultado, resucitó, y si tú lo aceptas por la fe en lo que Él hizo, el pago, su sangre, confiar en eso, tú eres salvo. No hay confusión. Pero ellos sí, mucha confusión. Bueno, no quiero ir más. Bueno, lastimosamente, hermanos, mi voz va, mi batería va, mi energía va. Pero yo quiero leer otra vez lo que dijo mi pastor. Si tú eres salvo, tú sabes que el único camino al cielo es por la sangre derramada de expiación de Jesucristo. Si tú no lo sabes, es porque tú eres perdido. ¿Son perdidos los que me atacan? Ni idea. Espero que no. Pero yo he conocido pastores que antes predicaron bien, ahora están predicando otra cosa. Y yo no sé por qué. Y ahora están atacando a mí, quien nunca cambió lo que predico. Yo predico lo que la Biblia dice, yo predico lo que mi pastor anterior predicó y yo no cambio. Ellos han cambiado y ahora están atacando. La Biblia dice en Hebreos 10:29, ay de ellos que pisan abajo la sangre de Cristo y que no predican. Hay poder en la sangre, entonces debemos predicar la sangre de Cristo porque allí está el poder. Y yo te prometo que nunca voy a dejar de predicar el evangelio de sangre y apuntar a los pecadores a Cristo crucificado. Primero de Corintios 2:2, Pablo dice, yo deseo que prediquen Cristo crucificado. Si predicamos Cristo crucificado, miramos ¿qué? ¿Qué es la primera cosa que miramos si miramos a Cristo crucificado? La sangre. ¿Cómo podemos olvidar la sangre? ¿Predicar Cristo sin derramando sangre? Pues ya no podemos entonces ser salvos. Es por la sangre que somos salvos. Y yo no entiendo cómo hay gente que prediquen otro evangelio y atacan a los que prediquen el evangelio verdadero. Estoy feliz que me aparté de ellos. Si tengo que apartar de otros, me aparto. Pero yo voy a estar fiel, parándome firme en Romanos 3:25, 1 de Corintios 15, 1 al 4. La Biblia dice por la fe en la sangre. Y yo escuché de otros diciendo, oh no, nadie tiene que saber nada de la sangre para ser salvo. Y yo me espanto. Esto no es que enseñó el predicador. ¿Cómo puedes poner tu fe en la sangre si nunca has escuchado de la sangre? Lógicamente no hace sentido. Debemos sí predicar de la sangre y debemos sí predicar el evangelio y debemos sí predicar Cristo crucificado y debemos sí enseñar al pecador poner su fe en la sangre de Cristo Jesús. Gracias, hermanos, por escuchar. Fui largo en inglés, más que una hora. Ahorita ya no puedo. La única cosa que quiero decir es, Cristo murió en la cruz por tus pecados, derramando su sangre. Y tú tienes que poner tu fe, tú tienes que aceptarle por la fe en su sangre. Y aquellos que están atacando, quizás están mirando esto en español. ¿Por qué has cambiado? ¿Por qué tú quieres predicar otro evangelio? Ya es tiempo volver al mensaje verdadero y no apartar a otro evangelio. Evangelio sin sangre. Venga al evangelio ensangrentado y predique la sangre de Cristo. Pues hasta ahí voy, hermanos. Si Dios permite, voy a venir con otro mensaje en otro domingo, ¿verdad? Cada semana pongo sermón nuevo en inglés y español. Espero que fue una bendición esto.
y que pudiste entender. Y si no, pues, bueno, hay que ver el otro. Pero una pregunta y no más. ¿Eres salvo? Mi papá era salvo y él ya está, pues, muerto, pero ya está en el cielo. Pero él siempre preguntó a los pecadores, mire, si tú mueres ahora mismo y estás mirando a Jesús, y Jesús pregunta, ¿por qué debo yo permitirte entrar en mi cielo? ¿Cómo responderá? Era una buena pregunta. Mi papá preguntó, ¿cómo responderás a Cristo si Él dice, ¿por qué debo dejarte entrar? Y muchos están pensando, oh, hago buenas obras. No, esto no es que salva. Bueno, fui bautizado. No, esto no. Bueno, yo pedí la salvación. Bueno, tú puedes pedir salvación sin creer en la sangre. ¿Cuándo has confiado? Y ellos dicen, ok, Roberto, mi papá se llamaba Roberto, ¿qué va a decir tú? ¿Cómo responderás tú? Mi papá dijo, Señor, la sangre. No puedo entrar al cielo yo por mis obras, solamente por recibir por fe lo que tú hiciste por mí. Es por tu sangre que tengo acceso al cielo. Entonces, Señor, yo confío en la sangre. Y el Señor va a decir, entre, pasa adelante. ¿Has confiado tú en la sangre de Cristo? Si no, ya es tiempo. Gracias por estar aquí conmigo. Bonito el día. Ya es tiempo de entrar. Ore por mí. Y por favor, si tú eres pastor, predique bien el Evangelio. Y no te olvides predicar la sangre de Cristo. Porque la sangre es lo que salva. Y la sangre debe ser el objeto de nuestra fe, según la palabra de Dios. Porque dice, por la fe en su sangre. Porque dice, Romanos 3:25, por la fe en su sangre, si no es por la fe en su sangre. No te olvidas instruir al pecador en qué deben poner su fe. Eso es importante. Bueno, quizás voy a pescar porque hay muchos peces aquí, ¿verdad? Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo, si Dios permite. Adiós.